¿Qué pedo bola de gatos? Su autista favorito ha regresado con otro video, y bueno, este video tiene un contexto curioso y apto para sensibles, y es que, desde hace tiempo yo quería hacer un video de Minecraft, y existieron dos intentos de video sobre este juego que quedaron en la nada, y como dato curioso, en el último intento fallido estaba planeado que fuera con mi muy masculina voz, pero recordé que aún sus mentes no están listas para tal acontecimiento, así que al final, decidí incluir este juego en mi sección improvisada de misterios y teorías, porque como todos sabemos, el Minecraft aparenta ser solo un juego de cubitos, pero, debido a su atmósfera tan solitaria, y la banda alucin de internet, inconforme con eso, comenzaron a inventarse pura mamada a lo largo de los años, pero son babosadas que son interesantes, y en este video hablaremos de esas cosas, sin más relleno que se me ocurra, comencemos maldita sea. Bailamos bien borrachos, lo besamos bien borrachos, los dos. A lo largo de una partida en Minecraft, es normal encontrarnos con diferentes estructuras, algunas pequeñas u otras mucho más grandes, construcciones como templos en desiertos y junglas, fortalezas bajo tierra, e incluso gigantescas mansiones de la selva, cosas que aparentemente solo el jugador construiría, pero, si no fue el jugador, ¿quién más pudo haber sido? Todo aparenta a que estamos jugando en un mundo que parece tener un pasado. Aquí nace la teoría de los Ancient Builders o constructores ancestrales, porque el loquendo no sabe pronunciar. Según esta idea, mucho antes de que el jugador apareciera, existió una civilización que habitaba el mundo, capaz de levantar templos con trampas de TNT, fortalezas subterráneas conectadas al Nether, e incluso ciudades enteras ocultas bajo tierra. Los fans señalan como pistas los templos del desierto y de la jungla, llenos de trampas diseñadas con precisión, las Ancient Cities, introducidas en la versión 1.19, con sistemas avanzados de redstone, y las Trail Ruins, ruinas arqueológicas que esconden fragmentos de cerámica. Todo esto sugiere la existencia de una cultura perdida que dejó rastros de su conocimiento. Si extendemos más la alucinada, los Enderman podrían ser descendientes de estos antiguos constructores. Son humanoides altos, con la habilidad de mover bloques, y que pueden ser encontrados en las 3 dimensiones del juego, donde curiosamente también hay estructuras antiguas. Entonces, si eran tan vergas, ¿por qué se murieron? Una teoría popular dice que fueron víctimas de su propia ambición, experimentaron con dimensiones, abrieron portales y terminaron enfrentando peligros imposibles de contener. Algunos creen que el Wither fue creado por ellos, y terminó destruyéndolos. Volviendo al tema de los Enderman, también se cree que estos mods se trata de estos famosísimos, pero siendo esclavizados por la dragona. Por otro lado están los aldeanos, que son los NPC que se asemejan más a un humano, que a veces pueden parecer algo estúpidos, pero son útiles para esclavizarlos, ya que comercian con objetos que implican un conocimiento avanzado, como encantamientos, pociones, flechas especiales. Mojang nunca ha dicho que los aldeanos tengan relación con los Ancient Builders, que solo son simples habitantes que trabajan, comercian y se reproducen, pero para la masturbanda, los aldeanos serían los descendientes de los antiguos constructores, pero perdieron la capacidad de construir grandes cosas, pero conservan fragmentos de su conocimiento en forma de comercio. Tal vez los aldeanos sean la última pieza de un rompecabezas mucho más grande, una civilización que alcanzó la gloria, creó templos, ciudades y fortalezas, pero que cayó, dejando como herencia a estos seres simples, comerciantes de reliquias, recordando apenas un eco de lo que alguna vez fueron. Al final esta teoría, dentro de lo que cabe es de las que más sentido tiene, y aunque no es oficial, durante todos estos años, Mojang siempre ha dejado indicios de que el juego, en efecto, tiene un lore. Declaraciones por parte de los desarrolladores. El poema Cuando madreas a la dragona, es lo más cercano a narrativa oficial que tiene el juego, y da indicios filosóficos, existenciales, de que el mundo de Minecraft no es puramente sandbox sin significado. Algo que destaca mucho en Minecraft es la música, temas que en su mayoría son relajantes, compuestos mayormente por C418, todo para complementar ese ambiente de tranquilidad que mantiene el juego, pero, hay 3 excepciones que rompen por completo con esa calma, 3 discos que parecen ser demasiado void, el disco 13, el disco 11, y recientemente el disco 5. El disco 3 es, de entrada, extraño, su textura es similar a la de cualquier otro disco en el juego, pero, cuando lo colocas en un tocadiscos, no escuchas melodías ni acordes, sino un paisaje sonoro inquietante, sonidos metálicos, salpicaduras, viento, y disparos de arcos amortiguados.
Por otro lado, el disco 11 está roto, incompleto, y lo que suena es casi una cinta encontrada en un lugar prohibido, respiraciones agitadas, pasos apresurados, un objeto que cae, huesos que se rompen, y finalmente, interferencia digital. Muchos lo interpretan como el registro de los últimos momentos de un jugador, o alguien explorando, encontrándose con algo y muriendo. Por eso, para muchos, el 3 sería el comienzo de la exploración y el 11, su desenlace trágico. Finalmente, el disco 5, añadido en actualizaciones recientes y encontrable en fragmentos dentro de las Ancient Cities, su audio tiene pasos, crujidos metálicos, trabajo con herramientas y un rugido final que muchos interpretan como el Warden despertando. Muchos lo asocian con el lore de los Ancient Builders. Así nació la teoría más famosa, y es que, según los desempleados de Internet, los 3 discos son parte de una misma historia. El disco 13, es el inicio de la exploración, el disco 11, la muerte, y el disco 5, las consecuencias, un registro roto de los experimentos con portales y del nacimiento del Warden. Para muchos, son las únicas pruebas que Moyan dejó intencionalmente de una narrativa secreta, seguramente el fin de los Ancient Builders y la herencia de sus ruinas, suponiendo que los Ancient Builders sean canon. Aunque, en su momento, cuando se tomaban en serio, también alimentaron algunas de las creepypastas más famosas de Minecraft, pues, para muchos, estos audios son pruebas de que algo más habita el juego, por ejemplo con Herobrine, que de una ya aviso que no hablaré tan profundamente sobre este creepypasta en este video, ya que, toda esa mierda está hablada en otro video más viejo del canal, pero bueno, las teorías que relacionan a Herobrine con estos discos van desde que los discos son una grabación previa a su transformación, el momento en que un explorador normal se convirtió en esa entidad condenada a vagar en cuevas, y la más conocida es que, esto sería el encuentro entre Steve y Herobrine, haciendo el amor, teniendo un final completamente trágico. Lo que sí es neta patineta, es que hasta hoy, Moyan nunca dio una explicación oficial completa, y quizás, nunca lo hagan porque son unos putos huevones, y para ellos, es más interesante mantener ese misterio. En el Minecraft, aparentemente el mundo es infinito, pero, eso es pura caca. El mundo en Minecraft es limitado, por muy grande que sea tiene un final. Actualmente al llegar al borde del mundo chocaremos con una barrera, pero en las versiones antiguas, esos límites se hacían evidentes en forma de un error legendario, las Farlands. Poniéndonos técnicos, la explicación es que, Minecraft genera su mundo usando un algoritmo matemático, que le da forma a las montañas, cuevas y biomas. En las primeras versiones, este sistema no estaba preparado para manejar números tan grandes, y cuando viajabas más allá de los 12 millones de bloques desde el punto de spawn, los cálculos empezaban a perder precisión, el motor simplemente no podía procesar tantos decimales, y el resultado era que el mundo se deformaba de maneras imposibles. Y lo que para los programadores era solo un bug, para los jugadores, claramente se trataba de algo más. De repente, el paisaje ya no tenía colinas suaves ni bosques verdes, en su lugar aparecían paredes infinitas de tierra y piedra, gigantescas murallas naturales que se alzaban hasta el cielo. A veces, el agua se estiraba formando columnas flotantes que parecían desafiar la física. Había zonas donde los chunks se partían en geometrías imposibles, como escaleras que no llevaban a ningún lado o túneles rectangulares que parecían puertas a otra dimensión
versión, pero claro, llegar a las Farlands no era fácil. Para empezar, tendrías que tener el tiempo suficiente y odiarte lo suficiente para caminar durante horas, incluso días, y una vez alcanzabas esa zona, tu computadora empezaba a sufrir, los FPS caían a cero, el personaje se movía como si estuviera atrapado en arenas movedizas, y muchos jugadores reportaban que el juego simplemente crasheaba. Y los alucines de la época no dejaron pasar esto, al poco tiempo comenzaron a inventarse historias, creepypastas y pura chingadera del estilo, cosas que los mocosos de ese tiempo nos llegamos a creer. Entre 2012 y 2015, en YouTube y foros, empezaron a circular relatos de jugadores que afirmaban haber llegado a las Farlands, pero no regresaron igual. Los loquitos decían que allí, el juego cambiaba, los pasos sonaban aunque estuvieras quieto, escuchabas respiraciones en las cuevas, y a veces aparecían mobs invisibles que atacaban sin previo aviso. En muchas de estas babosadas, las Farlands eran descritas como una dimensión prohibida dentro de Minecraft, lugares donde las leyes del juego ya no respondían a las reglas normales. Algunas creepypastas miadas mostraban estructuras imposibles, como aldeas flotando en el vacío, o cruces de piedra formadas naturalmente en medio de esos muros infinitos. La comunidad empezó a preguntarse si de verdad era un bug o era un fantasma o un demonio o un hacker malvado o cualquier tontería que se iba a salir de la pantalla y los iba a manosear. Las Farlands como bug desaparecieron oficialmente en la beta 1.8 pre-release, cuando Mojang reescribió el motor de generación de mundos. Desde entonces, llegar a esos muros infinitos es prácticamente imposible en las versiones modernas de Minecraft, aunque el mito prevaleció, siendo referenciado en otros juegos como Minecraft Story Mode. Además, existen mods, datapacks y semillas especiales que recrean las Farlands en versiones actuales, permitiendo que cualquiera pueda experimentar ese paisaje prohibido. Streamers y youtubers como el Farfadox han documentado viajes completos intentando llegar de forma legal a este lugar, manteniendo viva la obsesión. Y para finalizar, me gustaría hablar de una de las creepypastas más famosas sin contar al Herobrine. Todo surgió en los primeros foros relacionados a Minecraft, aproximadamente en agosto del 2014, algunos jugadores eran víctimas de algún bug que corrompían a sus mundos. Entre los archivos de error, se podía leer la palabra null. Eso fue suficiente para que a algún pendejo se le ocurriera escribir una historia hiperrealista que les voy a resumir un poco, porque quiero extender el video, pero tampoco tanto, así que voy a poner la música de creepypastas y la voz del loquendo más grave porque así le hacían en esa época. El prota cuenta que cuando era más chavo, un amigo suyo le contaba sobre Herobrine, pero él no le tomaba importancia, porque pensaba que su compa nada más se lo estaba cotorreando. En ese tiempo, él jugaba una versión alfa o beta. Durante sus partidas menciona nunca haberse encontrado con Herobrine, pero sí con un jugador, por así decirlo, que era completamente negro, sin rasgos ni nada. El prota no le daba importancia, ya que no parecía ser hostil ni un haitiano, simplemente este jugador se le quedaba viendo. Al pasar el tiempo, el juego se iba actualizando, y nuestro protagonista se sentía nostálgico, así que con el launcher de Minecraft, decidió recordar los viejos tiempos, jugando la versión 1.2.5 beta. Todo iba normal, hasta que el pinche Herobrine se le apareció después de minar, pero al llegar a su casita, habían carteles que decían null, o sea nulo, antorchas de redstone y toda esa mierda. El prota no le dio importancia, y pensó que era un troleo de Mojang para que la masturbanda ya se callara. Después de que decide dormir en el juego, al despertar empezó a escuchar sonidos de dudosa procedencia. Al voltearse encontró cara a cara con Herobrine y antes de que le tomara importancia, su juego se crasheó. El prota bien encabronado, le manda un correo a Mojang cagándose en su madre. Mojang le respondió a este pobre baboso 2 meses después, con la frase, no podemos decir nada sobre el asunto de Herobrine. Después de eso, nuestro amigo ya no quería jugar más esa versión. Tiempo después en la versión 1.7.2, al iniciar su mundito, apareció en una cueva, con un pasillo estrecho. Al recorrerlo por un tiempo, volvió a toparse con las dichosas antorchas, y después, un letrero. Cuando el prota iba a leer esa madre, los ruidos comenzaron a sonar. Lo que estaba escrito en ese letrero estaba en sueco.
Al traducir el texto, descubrió que el cartel decía, ayuda, Null está aquí. Cuéntale a todos sobre mí. Y el prota bien obediente, volvió al juego. Al entrar, volvió a encontrarse con Herobrine. Mientras que el juego se corrompía, el chat del juego se llenaba de mensajes. Cuando el prota los traducía, los describe como espeluznantes. En resumen, Herobrine le estaba pidiendo ayuda, y lo más interesante, el maldito mejor plot twist que no se le hubiera ocurrido ni al mangaka más creativo. Herobrine siempre fue bueno. En realidad, todas las acciones de Herobrine eran para proteger a los jugadores de Null, a expensas de llevarse toda la culpa y todo el desprecio. No mames, Herobrine era como el putísimo Itachi. Esto es maldito cine. Lo que sigue, es que simplemente el prota habló con un youtuber que había pasado por algo similar, y estuvieron conectando cabos. Al final el prota se le borraron, convenientemente, las pruebas que había recolectado, pero menciona que en YouTube hay muchas, y que Dios bendiga a Herobrine. Y técnicamente, esa es la historia original. Admito que la recordaba más chévere. Les juro que no me inventé nada, ni le pregunté a ChatGPT que se inventara una pendejada, lo saqué de la misma wiki, pero supongo que eso pasa con las creepypastas. Uno de chamaco cree que son la polla con cebolla, pero al final solo eran los fanfics de los autistas. Según otros relatos no mejores que este, Null aparece como un jugador completamente negro, sin textura ni expresión, a veces flota, a veces se queda quieto mirando, nunca ataca directamente, pero su presencia corrompe el mundo. Algunos dicen que puede borrar cofres, otros que destruye estructuras o genera chunks distorsionados, y los olds del internet aseguran que, en versiones antiguas, podía aparecer en el menú principal por una fracción de segundo. Al leer esta mamada, me causa gracia el cómo pudimos creer que eran reales esta y otras historias similares, pero supongo que eran tiempos distintos. Si no me equivoco, en esos años yo apenas era un mocoso de primaria. Obviamente si veía en YouTube que Xbox ganaría finalmente la generación me lo iba a creer completamente, y bueno, contradiciéndome un poco, ¿qué hay de realidad en Null? En programación, la palabra null se utiliza para indicar que algo está vacío o no tiene valor. Cuando el Minecraft guarda datos de jugadores, a veces un error puede generar la entrada player null, pero eso no significa que haya un jugador oculto, sino simplemente que el juego no puede leer el nombre correctamente. Los supuestos primeros reportes de null vinieron de errores de guardado en versiones alfa y beta, cuando los mundos se corrompían, pero la masturbanda transformó ese fallo técnico en una historia sobrenatural. Y para concluir el pinche video, podemos decir que, para cualquier persona normal, el Minecraft es un simple juego de construcción y bloques, pero, para los vírgenes de internet hay algo más, misterios, y una historia oculta detrás de un cubito, y aunque la realidad siempre será decepcionante y aburrida, algunas de estas historias pueden ser interesantes, o en su defecto, pura pendejada, pero que en sus buenos años, tenían a la masturbanda toda espantada, pues de hecho, los mitos y todo eso, son parte fundamental de la estética de Minecraft. Y bueno culeretes, hasta aquí llegó el video. Suscríbanse que ya casi llegamos a los 300 coprofílicos, síganme en Twitter que ya estoy hasta la madre que todo lo que me salga ahí sea pinche política. Bueno ya me voy, dale like si a ti te sacaron 800 varos unos pinches policías por andar pisteando en un carro afuera del Shine de Mesa. Bueno ya váyanse a la verga.